Viernes 17 de julio, estas son las noticias. A las 6, detienen al exgobernador panista de Baja California, Ernesto R., por posible delincuencia organizada y contrabando de combustible en la mayor red detectada hasta el momento. Bueno, también vamos a hablar de que, sentencian a 70 años de prisión a Marlon Botas por el feminicidio de Montserrat Bendímez. Este ocurrió en 2021 en Veracruz. La Secretaría de Educación Pública da a conocer la lista de útiles para el próximo ciclo escolar. Estamos arrancando vacaciones, así que hay bastante tiempo para surtir el objetivo, orientar a madres y padres de familia para que adquieran una lista de útiles, lo que se necesita llevar a las clases y el aprendizaje de los estudiantes sea el óptimo. Y fallece otro mexicano en Estados Unidos durante un operativo de ICE. Los hechos se dieron al tratar de huir de agentes en el estado de Florida. También allá en Estados Unidos las autoridades ya identificaron al agresor del colombiano, asesinaron también elementos de ICE a este ciudadano Joan Sebastián Ben. Familiares del agresor han revelado que el oficial contaba con antecedentes de violencia y graves problemas de salud mental. Y en información deportiva, la FIFA anuncia que los próximos campeones del mundo van a recibir un anillo personalizado, esto al estilo del Super Bowl. Se van a diseñar 2026 piezas, 30 serán para los ganadores y el resto se pondrá a la venta. Bueno, pues ya lo platicaremos con Juan Pablo San Esteban. Angie, ¿cómo estás? Buenos días. Guadalupe, muy buenos días. Viernes 17 de julio, termina la semana. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por cerrarla juntos, bien informados aquí en 11 Noticias. Sedes alternas, como lo pueden ver, 21 de mayo fue la fecha en que ya no pudimos ingresar a nuestras instalaciones, pero el compromiso sigue siendo el mismo, llevarles la mejor información para que ustedes tengan a detalle lo ocurrido en las últimas horas. Les recordamos que estamos disponibles en las redes sociales, ahí en YouTube. Se pueden suscribir directamente a nuestro canal, siempre leemos con mucho entusiasmo todos sus comentarios, y también les recordamos que estamos a través de Radio Instituto Politécnico Nacional en el 95.7 de FM. Así que tenemos un compromiso firme, sí, con la libertad de manifestación, pero también con la apertura del diálogo. Por eso estamos todos los días con los programas que ustedes ya conocen, sintonícenlos. Nuestra programación busca entrar de lleno a la normalidad. Y si te parece, Angie, nos vamos con los detalles. Vámonos directo con la información. Hablemos de lo ocurrido con la Fiscalía General de la República. Detuvo al exgobernador de Baja California, Ernesto R., y a su socio, Ricardo T., bajo la acusación de liderar una red de contrabando de gasolina desde Estados Unidos. Y es que esta empresa, precisamente, de estos imputados, está relacionado con un decomiso en el estado de Coahuila. Salvador Martínez nos explica más de este caso. El exgobernador de Baja California, Ernesto R., fue detenido en Ensenada por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando. La Fiscalía General de la República lo acusa de presuntamente realizar grandes y millonarias operaciones de contrabando de combustibles a través de su empresa Ingemar SADCB. La dependencia informó que solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Ernesto R., quien fuera el primer gobernador del PAN en 1989. Luego de su detención, el exgobernador de Baja California fue trasladado e ingresado por agentes federales a las instalaciones de la FGR en Tijuana. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, también fue detenido Ricardo T., socio minoritario del exgobernador baja californiano. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también lo trasladaron a las instalaciones de la FGR en Tijuana. En 2025, Ricardo T. acusó al exgobernador de Baja California y a José Merino Álvarez de despojo. Aseguró que en 2018 le redujeron ilegalmente su participación accionaria del 49 al 1.6%. De acuerdo con las investigaciones de la FGR, la firma Ingemar está relacionada con el decomiso de 15 millones de litros de hidrocarburos que eran transportados en ferrotanques en Coahuila, como parte de un esquema de contrabando de combustible. Ingemar es una empresa importadora de energéticos fundada en 2018 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y de la cual Ernesto R. es socio mayoritario. La empresa del exgobernador panista se dedicaba a la importación de combustibles desde Estados Unidos a México vía terrestre. Las autoridades la investigan por su presunta responsabilidad por introducir de manera ilegal gasolina y diésel, combustibles que hacían pasar por otro tipo de sustancias para evitar el pago del ISR.
En 2023, Ingemar obtuvo un permiso para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel, despertando suspicacias, ya que la política gubernamental del momento mantenía congelados los permisos a nuevas importaciones. Salvador Martínez, 11 Noticias. Y bueno, mire, la noche de este jueves, la fiscal general Ernestina Godoy, pues dio más detalles de este asunto por el cual ya se han girado 25 órdenes de aprehensión. Ella habló de que se trata de la red de tráfico ilegal de combustible más grande de la que se tiene registro. Gilberto Molina nos cuenta más. En un mensaje nocturno, la fiscal Ernestina Godoy anunció el golpe más contundente del gobierno federal al tráfico ilegal de combustible, operado, dijo, por una red criminal a través de una empresa encabezada presuntamente por el exgobernador de Baja California, Ernesto R., que triangulaba las ganancias a cuentas bancarias en el extranjero. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual utilizaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones. Una investigación a gran escala de la FGR permitió conocer que el esquema consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas en las aduanas, lo que generó un daño millonario a la hacienda pública, sostuvo Godoy. La investigación nos permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto N., exgobernador de Baja California. El génesis de la investigación fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo el 3 de julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. La operación comenzaba con la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos. Al momento de introducirlos a México, se declaraban cantidades menores a las reales, productos distintos a los transportados o derivados sujetos a un menor pago de impuestos. El producto provenía de Texas, Estados Unidos, y era distribuido ilegalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. En su mensaje, la fiscal dimensionó el boquete al erario por la evasión de impuestos. El análisis de dichas operaciones permitió estimar un perjuicio a la hacienda pública de más de 4,000 millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes. Tan solo por la evasión del IEPS, dejaron de ingresar al fisco 88.5 millones de pesos, reveló Ernestina Godoy. Parte del truco consistía, dijo, en reportar una cantidad mínima del combustible que ingresaba al país. La red declaraba solo el 10% de la capacidad real de cada carro tanque de ferrocarril. Reportaban alrededor de 10,000 litros, cuando en realidad estaban transportando hasta 110,000 litros. Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión llamadas espuelas ferroviarias. Y se ha desarticulado al crimen. De diciembre de 2025 a julio pasado, se inició proceso contra 407 personas por el contrabando ilegal de combustible transportado por vía marítima, ferroviaria y terrestre, afirmó la fiscal. Godoy señaló que como resultado del primer bloque de la investigación se obtuvieron 25 órdenes de aprehensión, entre ellas la del exgobernador panista de Baja California, Ernesto R. 11 Noticias, Gilberto Molina. Mire, la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia matutina habló del caso del mexicano, el más reciente de un mexicano fallecido a manos de ICE en Estados Unidos. En este operativo ya se identificó que efectivamente era un connacional. También la presidenta pues se refirió que este asunto, este caso en particular, pues se va a sumar a las acciones legales que está impulsando su gobierno para poder defender a las y los connacionales que viven y que trabajan allá en el vecino país. Con lo que no está de acuerdo la presidenta, y así lo expresó, es con esta reactivación
de las redadas y sobre todo la manera tan violenta en que se están realizando en contra de las personas migrantes y no migrantes, porque ya vimos que incluso ciudadanos estadounidenses son detenidos bajo estas políticas del Servicio de Inmigración y Aduanas en la Unión Americana. La presidenta también fue muy enfática en que se puedan respetar los derechos humanos de las personas migrantes. Lo expresó de esta manera. Si hay alguna persona que haya cometido algún delito, pues debe de perseguirse. Pero la migración no debe criminalizarse per se. Entonces, si hay una persona que por razones migratorias, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser deportada, pues que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos. Agregó que no ha hablado directamente con el presidente de Donald Trump de este caso de los mexicanos fallecidos a manos de ICE, pero no descartó que en la próxima comunicación que tengan aborde el tema. Y es que, mire, las cifras del gobierno federal pues arrojan que 17 mexicanos han fallecido en situaciones relacionadas con acciones o bajo custodia precisamente de ICE. Se han presentado ya 11 notas diplomáticas de protesta formal al gobierno de Washington para esclarecer cada uno de estos 17 casos. Bueno, y vamos a revisar precisamente lo que tiene que ver con la administración de drogas allá en Estados Unidos, que enfrenta no solo críticas por parte de México, sino también a nivel internacional por estas violaciones constantes a los derechos humanos en su propio suelo, detenciones arbitrarias que también ha realizado la DEA. Y es que precisamente a continuación les vamos a compartir un material especial de esta recopilación de las acciones de la DEA que incluso pues han llevado al límite al fallecimiento de un joven que fue esposado y olvidado por los oficiales precisamente allá en California. Luis Valdés nos presenta la segunda parte. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, comete delitos fuera de su territorio que evidencian un injerencismo y violación a la soberanía de otros países. Sin embargo, aún en suelo estadounidense, su ciudadanía también es víctima de detenciones arbitrarias, una muestra más de los delitos de la DEA. Hace 14 años, un estudiante universitario casi muere luego de que la DEA lo olvidara una semana en una celda. El 21 de abril de 2012, agentes de la DEA detuvieron a Daniel Chong y 8 personas durante un operativo antinarcóticos en San Diego, California. Tras entrevistarlo, le dijeron que quedaría libre, pero fue una mentira. Lo devolvieron a la celda de 1.5 por 3 metros y sin ventanas. Lo dejaron ahí 5 días. Esposado, sin agua ni comida, el joven bebió su propia orina y padeció las consecuencias de la falta de alimentación. Así lo describió el joven. No podía creer lo que habían hecho conmigo porque pensé que no era un accidente, porque había mucha gente involucrada. Realmente no creía que me habían olvidado. No es una exageración en absoluto. En cualquier momento podía morir. Al 5.º día, otros agentes de la DEA lo encontraron y el joven fue llevado al hospital por los graves problemas de salud que presentaba. Tras investigar, el Departamento de Justicia determinó no juzgar el caso ni someter a los integrantes de la DEA a la justicia, pero establecieron un acuerdo extrajudicial, por lo que la víctima recibió un pago de $4.1 millones por compensación. 11 Noticias, Luis Valdés. Bueno, y mire, en otros asuntos, pero que también tiene que ver con Estados Unidos, sobre este caso del piloto que habría llevado el avión en el cual se trasladó a Ismael El Mayo Zambada hacia Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió que lo importante no es exactamente quién llevó o quién piloteó el avión, sino si hubo participación de agentes de Estados Unidos, de autoridades de Estados Unidos, precisamente en esta entrega del ex líder del cártel de Sinaloa a las autoridades de Estados Unidos. Así lo refirió la presidenta. Porque la información que dio el gobierno de Estados Unidos en su momento, a través del embajador y de las visitas que se hicieron por parte de la Fiscalía a la revisión del avión, es que no habían tenido ninguna participación. Al mostrar el avión como parte de un operativo del FBI en una feria, pues hay una contradicción.
La presidenta también recordó que durante el interrogatorio realizado dentro del marco jurídico, precisamente esta persona, el piloto Mauro N., alias El Jando, negó pertenecer a algún grupo delictivo. Por ello, dijo, corresponde a la Fiscalía General de la República aclarar todo lo ocurrido en torno a la detención de esta persona que se trasladó precisamente a Estados Unidos por razones de seguridad nacional. Todo lo que tenga que hacerse, incluso poder, en su caso, ir a conocer una nueva declaración. Hay esa posibilidad en los Estados Unidos. Pero quien debe determinar si hay algún problema relacionado con la investigación que se está haciendo, pues es la Fiscalía. Brenda Quevedo sigue sin obtener una sentencia. Han pasado 21 años del caso Wallace. Recordemos que ella es la persona directamente involucrada, acusada por un delito que supuestamente no cometió. Bueno, pues en la conferencia de prensa de este jueves fue cuestionada precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto y ella se comprometió, entre otras cosas, a poder revisar el caso y conocer si existe o no una violación a los derechos humanos de Brenda Quevedo. Azucena Rangel nos cuenta más. Diversas instancias del gobierno federal revisarán el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 21 años sin sentencia, acusada de presuntamente haber participado en el secuestro de Hugo Alberto Wallace en 2005. Me comprometo a 3 cosas. Una, que Luisa María Alcalde pueda revisar el caso y junto con Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Derechos Humanos, vea si hay una violación a derechos humanos y que puedan atenderlo. Lo segundo, hablar con Ernestina Godoy para que pueda recibir a las abogadas. Y lo tercero, un llamado desde aquí al Tribunal de Disciplina del Poder Judicial para que pueda revisar este caso. Apenas este jueves, el segundo tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México informó que analizará un recurso de amparo relacionado con las medidas cautelares impuestas a Brenda Quevedo. No hay ninguna explicación o argumento jurídico que permita hablar de debido proceso frente a un caso, frente a un juicio que ha durado prácticamente 20 años. En 2024, luego de permanecer más de 16 años en prisión preventiva, se determinó cambiarle la medida cautelar a Brenda Quevedo y actualmente vive en arresto domiciliario en un departamento que habita junto con su madre, mientras es custodiada desde el exterior del inmueble por elementos de la Guardia Nacional. Solamente pido eso, que ya me liberen, por favor, que ya me sentencien y me digan que esto por fin se acabó. Desde su detención en 2007 en Estados Unidos, acusada de secuestro junto con otras 6 personas, Brenda ha denunciado tortura sexual de parte de servidores públicos, pero además acusa que su señalamiento en el caso se dio como resultado de pruebas y acusaciones falsas. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado una resolución. 11 Noticias, Azucena Rangel. Y bueno, otro asunto en el cual por fin ha llegado la justicia es el caso de Montserrat Bendimes. Pasaron 5 años de proceso judicial. La Fiscalía General de la República, junto con la Fiscalía de Veracruz, acreditaron que precisamente la persona que cometió el feminicidio, pues finalmente fue sentenciado y se comprobó que fue quien le provocó lesiones que le causaron la muerte precisamente, en este caso, a Montserrat Bendimes. Azucena Rangel nos cuenta todos los detalles de esta lamentable historia. Marlon Botas fue sentenciado a 70 años de prisión luego de haber sido declarado culpable por el feminicidio de Montserrat Bendimes ocurrido en 2021 en Poza Rica, Veracruz. Una muerte que generó la exigencia de justicia para la joven de 20 años. La teoría de la defensa es que se había caído ella, que había sido un accidente, situación que por ningún motivo se probó. Por el contrario, se acreditó la forma salvaje, la forma excesivamente agresiva en que fue ella lesionada. De acuerdo con la Fiscalía de Veracruz, durante el proceso se logró acreditar que Marlon agredió físicamente a la víctima el 17 de abril de 2021, causándole lesiones que provocaron su muerte días después. Pues es lo que esperábamos, nunca tuvimos un acto de venganza, solo de que mi hija
pues descanse en paz y que vea que sus padres todavía después de, pues han... Esta muerte generó indignación a nivel nacional y varias movilizaciones durante 2021 y 2022 para exigir justicia. Marlon y su familia abandonaron a la joven en el hospital y él estuvo prófugo más de un año hasta que fue detenido en junio de 2022 en espera de una sentencia que ya se dictó. Los padres de Marlon también estuvieron detenidos acusados del encubrimiento luego de ser arrestados en noviembre del 2021. Sin embargo, un juez determinó la suspensión condicional del proceso y fueron liberados en julio del 2023. ¿Buscarían la detención de los papás de Marlon? No, yo creo que no. Responsable fue él. Y él es el que ya asumió su responsabilidad. 11 Noticias, Azucena Rangel. Vamos a continuar hablando de temas de violencia de género y del caso particular de Chihuahua, que sigue sin reconocer la violencia vicaria como una agresión en contra de las mujeres. Y es que, mire, al no estar tipificado precisamente, las mujeres que son madres están enfrentando procesos largos donde los agresores, a través de sus hijas o hijos, causan daño emocional precisamente a las mujeres. Les contamos más en la siguiente historia. En México, Chihuahua es el único estado que no ha tipificado la violencia vicaria como un delito, lo cual ha dejado en la indefensión a miles de madres que son víctimas de este tipo de violencia, así como a sus hijas e hijos. Ahorita se considera un territorio de impunidad. Hemos tenido varios casos en donde han venido a sustraer a los hijos y se los llevan a otro estado. Y como aquí sigue sin ser delito, pues realmente no hay graves consecuencias. Desde 2021, al menos 2,000 mujeres han sido víctimas de violencia vicaria en Chihuahua y alrededor de 11,000 niñas y niños fueron sustraídos de su núcleo familiar. La estadística es muy desalentadora. La mayoría de los niños que son retenidos y sustraídos ya no regresan al seno materno. Creo que es el 2% la estadística que ha recabado el Frente. Uno de estos casos es el de Marta García, quien en diciembre de 2025 permitió a sus 3 hijos viajar a Jalisco con su padre. Sin embargo, él decidió ya no regresarlos, pese a que la custodia era de ella. Porque en este tema de la violencia vicaria, pues dañas mucho a la mamá, la desestabilizas física, psicológicamente, porque quieras o no, pues el que nos quiten a nuestros hijos y más de esa forma, pues es un desgaste porque uno constantemente está juntando pruebas para demostrar que no es así. En varios casos, las mujeres víctimas han denunciado que este tipo de violencia ocurre porque los agresores pretenden ejercer control sobre ellas. Ellos dejan de cierta forma de tener un control hacia ti cuando logras salir pues de esa violencia en la que estás, logras salir, empiezas a salir adelante con tus hijos, te ven que ya no pueden controlarte, que ya actuaron de diferentes formas y ni así pudieron pues seguirte controlando, y es ahí cuando empiezan con los hijos. En el Congreso de Chihuahua, actualmente, hay 2 propuestas por parte de Morena y el Partido del Trabajo para reconocer este tipo de violencia, pero aún no se han subido al Pleno. Seguimos a la espera. Chihuahua está en una grave omisión legislativa. Entonces, pues ese es el panorama. Esperemos que antes de que se vayan al periodo que siguiente ahí del Congreso, que nos puedan dar una respuesta y que pueda de perdida nombrarse. 11 Noticias, Azucena Rangel.
Hace algunos días les dábamos a conocer ya el calendario escolar de manera oficial para el ciclo 2026-2027. Bueno, pues la Secretaría de Educación Pública ahora publicó la lista sugerida de útiles escolares precisamente para el próximo ciclo escolar. Se trata de que madres y padres de familia tengan el tiempo suficiente para planear este regreso y sobre todo hacer compras inteligentes. La adquisición de materiales que se necesiten los van a acompañar a sus hijos en todas sus actividades de aprendizaje y es muy importante que sea lo que realmente van a ocupar. Bueno, pues esta lista de útiles sugerida incluye cuadernos profesionales, por supuesto, lápices, colores, hojas blancas, juegos de geometría y otros artículos tanto para primaria como para secundaria. Sabemos que en los distintos niveles educativos las necesidades cambian. En preescolar los materiales serán definidos por docentes y también por los padres de familia de acuerdo con las actividades de cada grupo y también por la edad de las y los niños. Esta lista se puede consultar directamente en las redes sociales de la SEP. Como les decimos, pues es una lista sugerida que también puede servir de base para las mismas escuelas, los docentes y por supuesto las familias. Bueno, vamos a seguir con temas educativos con el objetivo de acelerar la construcción de los 1,000 centros de educación y calidad infantil que el gobierno federal planea edificar a fin de que las mujeres puedan integrarse no solo a sus labores en casa, a sus labores como madres y jefas de familia, sino también tener el tiempo que le dedican al trabajo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se hará cargo de la construcción de los centros de educación y cuidado infantil. Que nuestro objetivo es que en el sexenio construyamos 1,000. Ya hay varios en Ciudad Juárez. Y ahora, para hacerlo más rápido, el IMSS firmó un acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que sea SICT quien construya los centros de cuidado y ya después se los entregue al IMSS y el IMSS ya pueda operarlos. Juan Pablo San Esteban, toda la información previo a la final, pero también por el tercer lugar. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Buenos días. Hola, Juanpa. Buen día, buen viernes. Angie, Lupita, muy buen día. Contento de saludarlas, como siempre. Buen día para todas y todos. Sí, ya nos quedan 2 partidos de esta Copa del Mundo, ¿no? Ya estamos en la nostalgia, despidiéndonos de este Mundial 2026. Y bueno, una gran final, ¿no? Vamos a ver el choque entre España y Francia, y justamente el entrenador Luis de la Fuente, que bueno, pasó más de 10 años trabajando con los clubes y las selecciones juveniles de España, formó a estos jugadores desde la sub-19 y bueno, hoy integran este equipo que jugará la final. Vamos a conocer la historia de mi compañera Vianey Zárate. La selección de España disputará su segunda final mundialista, ahora dirigida por Luis de la Fuente, el entrenador que pasó más de una década formando a la generación de jugadores que pelearán por el título ante Argentina. Su nombramiento como director técnico el 1 de enero del 2023 tomó por sorpresa a muchos, pues nunca ha dirigido a un club importante ni a una selección mayor. Sin embargo, en la Real Federación Española no hubo dudas. Conocía mejor que nadie a la generación que estaba lista para dar el salto. Todo comenzó en 1995. Tras retirarse como futbolista profesional, enfocó su carrera de director técnico en la formación de jóvenes talentos. Inició como entrenador en equipos de categorías inferiores y juveniles. Su única experiencia al frente de un club profesional fue en el Alavés en el 2011, etapa que solo duró 3 meses. En 2013 envió su currículum a la Real Federación de Fútbol, que buscaba un entrenador para la selección sub-19. Esa oportunidad cambió su carrera y también el futuro de la Roja. 2 años después, conquistó la Eurocopa sub-19 con futbolistas como Rodri, Unai Simón, Mikel Merino, el primer núcleo de esta generación. En aquel torneo también enfrentó a Aymeric Laporte, quien era el capitán de la selección de Francia. Años más tarde, tras haberse naturalizado, De la Fuente lo convocó a la selección española y lo convirtió en uno de los pilares de su defensa. En 2018, Luis de la Fuente llegó a la sub-21 y en el 2019 volvió a ser campeón de Europa, ahora con Dani Olmo, Fabián Ruiz y Mikel Oyarzabal, 3 de los futbolistas con los que también jugará la final del Mundial. Después, con la selección olímpica en Tokio 2020, ganó la medalla de plata con Pedri, Martín Zubimendi y Eric García.
Cuando tomó las riendas de la selección mayor, Luis de la Fuente no tuvo que construir un proyecto desde cero. La base del equipo la formó él mismo. Los resultados fueron inmediatos. A los 6 meses en el cargo conquistó la National League. Un año más tarde llevó a España a ganar la Euro 2024 de manera invicta. Y aunque se quedó muy cerca de levantar una segunda National League, tras caer ante Portugal, siguió moldeando al equipo que peleará este domingo por el título del torneo más importante del fútbol. 11 Noticias, Vianey Zárate. Ahí está la historia de Luis de la Fuente. Y bueno, enfrente tendrá a Lionel Scaloni, un técnico que llegó también para ser interino, que llegó con muchas dudas, que incluso la afición y otros personajes del fútbol en Argentina no estaban seguros de que él fuera el indicado para dirigir a la selección, y que, bueno, este domingo buscará el bicampeonato. Vamos a conocer la historia de Lionel Scaloni. La relación entre Lionel Scaloni y el fútbol comenzó entre campos de cosecha de maíz y trigo en Pujato, una localidad de 4,000 habitantes dentro de la provincia de Santa Fe, Argentina. Su primer contacto con el balón fue en el Club Atlético Sportivo Matienzo de Pujato, equipo donde su padre era entrenador. En la adolescencia, Scaloni se incorporó al Club Newell's Old Boys de Rosario, donde debutó con 16 años. 2 años después viajó a Europa para jugar con el Deportivo La Coruña, donde se consagró como un sólido lateral derecho y consiguió el título de la Liga Española, el único en la historia del club, una Copa del Rey frente al Real Madrid y 2 Supercopas de España. En La Coruña jugó 9 años y también pasó por el fútbol inglés e italiano. Su participación como jugador de la selección fue discreta. Tras ganar el Mundial Juvenil Sub-20 en 1997, en la selección mayor jugó solo 7 partidos, 1 en un Mundial, frente a México en los octavos de final de Alemania 2006, y esa fue la última vez que vistió la playera albiceleste en un partido oficial. Tras retirarse como futbolista en 2015, Scaloni terminó su formación de entrenador y comenzó a dirigir en las categorías inferiores del Club Mallorca. Pronto fue asistente de Jorge Sampaoli en Sevilla, quien después lo llevaría a la selección como analista de rivales. Después de un tormentoso Mundial de Rusia 2018, Sampaoli fue destituido y Scaloni se hizo cargo del equipo sub-20 albiceleste. Al poco tiempo lo nombraron interino de la selección. Inició con muchas dudas por parte de la afición, pero fue en 2021 en el Estadio Maracaná frente a Brasil, donde ganó la Copa América tras 28 años de sequía, y Messi levantó su primer título con la selección mayor. A partir de ahí comenzó una renovación con nombres como Dibu Martínez, Lautaro Martínez, Rodrigo de Paul y Cuti Romero. La ya llamada escaloneta levantó la Copa del Mundo en 2022 después de 36 años, y confirmó una nueva época dorada del equipo albiceleste. El próximo domingo frente a España, Scaloni se convertirá en el entrenador argentino con más partidos dirigidos en los mundiales, con 15, donde buscará ganar el bicampeonato e inscribir su nombre como el mejor técnico en la historia de Argentina en la Copa del Mundo. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. Ahí está la historia de estos dos técnicos que, bueno, tienen como referencia haber trabajado con las selecciones juveniles y a los que se les ha respetado este proceso, que ahora los tienen en una final de un mundial. Y bueno, hay una historia un poco secreta detrás de la llegada de Lionel Messi a la selección argentina cuando era joven. Él disputaba sus encuentros en Barcelona, en España. La selección argentina estaba un poco alejada de él y bueno, fue a través de una cinta de VHS que logran conectar con el astro argentino Lionel Messi. Aquí les cuento esta historia. Detrás de los triunfos y campeonatos actuales de la selección argentina, hay una historia que bien podría ser el guión de una película. La relación entre el albiceleste y Lionel Messi tendrá un nuevo capítulo este domingo 19 de julio cuando enfrenten a España en la final, donde se escribirán las últimas líneas del 10 argentino en una Copa del Mundo. Todo comenzó en el año 2002 cuando Marcelo Bielsa, entonces técnico de Argentina, y su asistente Claudio Vivas viajaron a Barcelona para dar seguimiento a futbolistas que militaban en Europa. En la sala de espera del Hotel Reina Sofía se presentó Horacio Gaggioli, el primer representante de Lionel Messi, con un cassette en formato VHS para mostrárselo a la comitiva de la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA. El videocassette llevaba una cinta con el nombre de Messi y contenía las mejores jugadas de un joven en las divisiones inferiores del Fútbol Club Barcelona. El material había sido recopilado por Jorge Messi, padre del ídolo argentino.
Claudio Vivas y Bielsa se sentaron a ver 10 minutos de la cinta y no les quedó duda en contactar a la familia Messi. El VHS fue llevado a las instalaciones de la AFA en Buenos Aires. Ahí Hugo Tocali, técnico de la Sub-17, vio por primera vez las imágenes de un chico de poca estatura pero mucho talento. A partir de ese momento comenzaron las gestiones para contactar a Messi con la urgencia de adelantarse al llamado de la selección española, que ya tenía la mira puesta en la joya del club catalán, mientras que en Argentina nadie lo conocía. Fue entonces que el gerente de la selección argentina tomó la guía telefónica de la ciudad de Rosario y comenzó a marcar los números que aparecían con el apellido Messi. Tras varios intentos, se pudo contactar con la abuela del 10 y comenzó el camino para jugar con la albiceleste. En 2005, Lionel Messi ganó el Mundial Sub-20. En 2008, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing. En 2021, la Copa América. En 2002, la finalísima y el Mundial de Qatar. En 2024, otra Copa América. Y frente a España, buscará ganar el bicampeonato de la Copa del Mundo y bordar la cuarta estrella en la playera de la selección argentina. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. Ahí está literalmente una historia de película, y en más información ya está definido al árbitro, es el esloveno Slavko Vincic, quien será el central en la final del Mundial entre España y Argentina. Será su cuarto partido en esta competencia, donde también ya pitó el Brasil contra Marruecos, Argelia contra Jordania y México contra Ecuador. Y bueno, en más información, la FIFA ha anunciado que los jugadores que ganen este Mundial 2026 y que levanten el trofeo también llevarán su medalla de oro y por primera vez un anillo personalizado como el que se entrega a los ganadores de la Serie Mundial de Béisbol, o en este caso del Super Bowl. Se van a diseñar 2026 piezas, de las cuales 30 se darán a los ganadores y las restantes se pondrán a la venta. Los anillos tendrán por un lado la copa de la FIFA y por el otro un diseño que retrate la identidad de la selección que gane esta Copa Mundial. Cuando termine el partido se les entregarán unos temporales y ya después se les entregarán los anillos definitivos. Y bueno, la camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de Suecia 58, cuando apenas tenía 17 años, bueno, y conquistó su primer título, fue subastada en Nueva York por $4.9 millones. Este anuncio lo hizo Sotheby's, la casa de subastas de arte y artículos de lujo más antigua y grande del mundo. En esa camiseta Pelé se la regaló a su compañero de equipo y amigo Dida, cuya familia la resguardó durante 46 años cuando pasó a un museo, y fue subastada por primera vez. En esta ocasión 5 postores pujaron por ella y bueno, un comprador ya de identidad que no es revelada pagó esos casi $5 millones. Hasta ahora es la camiseta de fútbol que se ha vendido más cara, es la de Maradona, que usó en México 86 para enfrentar a Inglaterra. Vamos a ver aquí la camiseta. Y bueno, ya por último también ayer inició el torneo de Liga MX y tras 12 años de ausencia, el Atlante volvió a jugar en la primera división varonil del fútbol mexicano. Lo hizo frente a Necaxa en Aguascalientes y bueno, los dirigidos por Miguel Herrera no pudieron sacar el triunfo, perdieron 2-1. Aquí están las imágenes previo a su debut en este torneo después de 12 años. Pues ahí estamos con la información deportiva. Angie, Lupita, buen día. Muy bien, oye, Juanpa, Angie, esta final del domingo no solo va a ser un gran espectáculo a nivel futbolístico por los rivales, sino también por lo que se está convirtiendo ya en una copia del Super Bowl, hasta con anillos, va a haber espectáculo de medio tiempo, en fin, vamos a ver cómo le sale literalmente la jugada a la FIFA, ¿no, Juanpa? Sí, correcto, ya se sabía desde hace unos años, ¿no? Lo de que iban a ampliar este medio tiempo a casi media hora. Vamos a ver también eso si puede afectar o no, pues a la trayectoria de lo que sucede dentro de la cancha. Como bien mencionas, al final el negocio y todo el espectáculo que va alrededor,
pues bueno, creo que está garantizado y nada, pues veremos cómo les afecta a las elecciones y qué tanto lo recibe el público también, que puede ser ya también un formato, al menos en las finales de Copas del Mundo, para quedarse. Oye, pero bien lo decías, Juan Pablo, un negocio, porque nos detallabas, se van a hacer 2026 piezas, solo 30 se las van a dar a los jugadores ganadores y el resto se van a poner a la venta. No me quiero imaginar los costos, pero de cualquier forma, no conforme con lo caro de los boletos para los partidos, pues ahora también estas piezas conmemorativas que sin duda pues muchos aficionados van a querer. Oye, Juanpa, también nos decías, nos narrabas esta historia de película, que cómo llegaron a Messi, particularmente la selección de Argentina. También han estado circulando una serie de fotografías sobre Lionel Messi y Lamine Yamal, cuando apenas era un bebé y que de alguna forma pues también hace ahí coincidir cómo hace 18 años pues se conocieron, él siendo un bebé, Lamine Yamal, y Lionel Messi pues en el inicio de su carrera ahí en el Barcelona, y ahora se enfrentan en la cancha. Sí, increíble esas fotografías que me parece son de un anuncio como tal de la UNICEF, donde fueron con el Barcelona, el Club Barcelona, pues bueno, tuvo ahí como que elegir familias que tenían cercanas, y bueno, acaban escogiendo a la de Lamine Yamal y a Leo Messi también muy jovencito. Los vemos, es increíble ver esa fotografía y después pensar que en 2 días van a estar dentro de una cancha disputando un mundial, ¿no? Por un lado, tanto Lionel Messi, que se decía que ya no tenía la edad para competir y que lo hemos visto, la verdad, en un gran nivel, y Lamine Yamal, que por más que no ha aparecido mucho en este campeonato, que se esperaba como una figura que resaltara, bueno, al final España está en la mundial y en la final del mundial, y sí, esta foto creo que todavía tiene historia que contar, ¿no? Vamos a ver. Sí, claro. Definitivamente. El domingo se firma esa historia. Sí, vamos a ver en qué termina, si hay abrazo entre ambos, vamos a ver quién gana. Lo cierto es que Messi ya anunció que es su último partido de Copa del Mundo, también con la albiceleste. Sin embargo, bueno, su carrera profesional continúa ahora en los Estados Unidos. Va a ser una final pues que dé mucho para la polémica y también para la política. Vamos a ver la presencia del presidente de los Estados Unidos entregando la copa. Va a haber mucho tiempo para el análisis, Juanpa, pero si miramos un poco al futuro, se enfrentará España y se enfrentará Argentina, que van a ser sedes en el centenario mundialista. Sí, correcto, lo de Leo Messi, primero que bueno, aseguró un año más, tiene un año más de contrato ahí en Inter Miami, pero como bien mencionas, muy difícil verlo en 4 años, ¿no? En una Copa Mundial, aunque ya después de cómo lo hemos visto este torneo, yo no descartaría, pero bueno, hay que estar, la verdad, ya 44 años, 43 años sería complicado. Claro. Lo del presidente de los Estados Unidos, bueno, sí, muy probable, ¿no? Que se aparezca y no creo que vaya a desperdiciar este reflector que da la Copa del Mundo. Y por su parte, dentro de la cancha, decir 2 estilos diferentes, ¿no? O sea, España, a los 2 les gusta tener mucho el balón. España está acostumbrada a dormir la pelota y a que el rival no la vea, mientras que Argentina también, bueno, intentará, ¿no? Buscar hacerse de la pelota. Por un lado, España con una metodología mucho más tranquila dentro de la cancha, y vimos a Argentina frente a Inglaterra con una pasión, ¿no? Echados para adelante, que se les caracteriza también eso. Entonces, es interesante ese duelo dentro de la cancha porque parece que son 2 ideologías distintas que vamos a ver chocar. Bueno, pues estaremos muy pendientes y también del tercer lugar. Gracias, Juan Pablo. Buen fin de semana. Gracias, que disfrutes los partidos ya de este cierre, Juanpa. Abrazo. Aquí estaremos. Bonito día, un abrazo. Igual. Saraí Campech, ¿cómo estás? Momento de la cultura. Buenos días. Hola, Saraí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Pues nada, que nos vamos a ir a Italia, porque por allá está Miguel de la Cruz, que nos tiene detalles pues de ese viaje que lo ha llevado a conocer rincones y espacios y autores que estarán en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muy buenos días, transmitimos desde la ciudad de Roma, en Italia. Hemos venido aquí al edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia
porque hoy ha ocurrido algo especial. En este mismo espacio se tomaron la foto autoridades de Italia y México y más adelante pasaron a la sala de conferencias para dar pormenores sobre la edición número 40. ¿Por qué en Italia? Pues porque Italia es el invitado de honor en la próxima FIL. Participarán alrededor de 60 autores y autoras de Italia, así como más de 30 editoriales procedentes de este país que tiene una industria editorial muy fuerte de miles de editores. Sobre el significado de la participación de Italia como invitado de honor en la FIL, el presidente de la FIL, José Trinidad Padilla, dijo lo siguiente. Ninguna nación resultaría más indicada para este momento que aquella que ha sabido amalgamar de forma única en el mundo la genialidad de su tradición clásica. Bueno, al respecto también la directora de la FIL, Marisol Schulz, habló sobre esta participación de Italia en la FIL. Hoy, casi 2 décadas después, celebramos la continuidad de esa relación y la posibilidad de escribir un nuevo capítulo juntos. La próxima edición contará con alrededor 400,000 títulos, 18,000 profesionales del libro participarán procedentes de 64 países. Será una fiesta en los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre. Así seguiremos al tanto desde Roma. Mientras tanto también yo les doy a conocer que acabamos la lectura de ficción cercana de Fernando Riveros. Será de mañana en 8 la sesión. Y mientras tanto ya tenemos nueva lectura. Empezamos con Encanto y Misterio de la Ciudad de México de Carla Ceseña, editada por Aguilar. Leeremos 18 páginas por día y la sesión será en la próxima noche de museos por la tarde, desde luego en el Palacio Postal. Así que quien se comprometa a leer 18 páginas por día, enviar por lo menos un X de lo leído al día, así como asistir a la sala, pues soliciten su libro de cortesía con el hashtag Leo con el 11. Desde Roma, Italia, el reporte y seguiremos informando. Muy buenos días. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias. A disfrutar y aprovecha para comer un gelato. Y ahora nos vamos a hablar de teatro porque hay una propuesta basada en la tragedia de Fedra, la mujer que se enamoró de su hijastro Hipólito, y eso fue su perdición. Así, la propuesta de La Maldecida, monólogo interpretado por Claudia Frías. Es un texto de Patricia Suárez, muy bien estructurado, una obra magnífica que me permite a mí, y bueno, bajo la dirección de Víctor Carpinteiro, jugar con diferentes géneros y ahondar esta historia en una coreografía muy emocional. El personaje en cuestión es Pelegrina, la ama de llaves del hogar de la tragedia, una mujer que carga con sus propios tormentos. Este personaje es testigo de toda esta tragedia que termina en que Teseo mata a su hijo y Fedra termina ahorcándose. Entonces, bueno, Pelegrina, que es el personaje, vive esta tragedia y la retoma y digamos que tiene un punto de vista alrededor de todas las pasiones. Pues bueno, esta pieza dirigida por Víctor Carpinteiro, Maldecida, es una invitación a mirar a quienes regularmente no vemos. Las funciones son los domingos a las 6 de la tarde en el Círculo Teatral en Avenida Veracruz 107, Condesa. Y bueno, comentarles que ya se dieron a conocer las imágenes de la parte 2 de 100 años de soledad de esta serie que, pues bueno, ha sido un fenómeno. Este libro de Gabriel García Márquez no se había llevado a la pantalla, se logró hacer con elenco 100% colombiano. Dentro de los involucrados en la producción está el hijo de García Márquez y también tenemos por ahí a 2 mexicanos encargados del diseño de artes, por una parte Bárbara Enríquez y por otra Eugenio Caballero. Y pues en estas imágenes, en esta parte 2, lo que vamos a poder ver, lo que vamos a visualizar son estos mundos interiores, estos personajes que se involucran, que fue tejiendo Gabriel García Márquez y que nos van mostrando, pues bueno, el por qué esta es una de las grandes obras literarias latinoamericanas y universales. Estas imágenes, pues ya las pueden encontrar por ahí, busquen a nuestras redes sociales porque
vale mucho la pena, estarán en pantalla, en Netflix, es donde la van a poder ver. La entrega va a comenzar déjenme nada más confirmar, el 5 de agosto y el gran final el 26 de agosto, así que pues bueno, tenemos una cita y pues nada, siempre invitar, como dice Miguel, hay que asomarnos a los libros y es una muy buena oportunidad. Y ahora nos vamos rápidamente con recomendaciones culturales para este fin de semana. Para hoy a las 17 horas va a ser la presentación de Otro Fútbol Posible de Paulina Chavira y Juan Jesús Garza Onofre. Este es un libro para descubrir la pasión fuera de la violencia y la injusticia. Pues ya estamos a nada del cierre de la justa de verano, así que vale mucho la pena hojear este libro, asomarse a esta presentación que va a ser en el Museo del Telégrafo en Tacuba 8 en el Centro Histórico, hoy a las 5 de la tarde. Para las infancias tenemos invitación para que se vayan al teatro porque se va a presentar la obra Ayolotl, Corazón de Agua, una propuesta de títeres con teatro documental y datos de ciencia para toda la familia. Las funciones son sábado y domingo a las 13 horas en el Teatro Casa de la Paz en Cozumel 33, Colonia Roma. Y también tenemos para que se vayan a disfrutar, ahorita que estábamos hablando de 100 años de soledad, bueno, pues todo este saborcito colombiano va a estar en el Complejo Cultural Los Pinos, entre música, baile, muestra artística y gastronómica, esto como parte de la celebración de la relación y lazos históricos entre México y Colombia. Este encuentro tendrá lugar este 18 de julio de 10 a 17 horas en El Sencali, Casa Miguel Alemán y en las Cocinas de Humo. O sea que va a haber gastronomía. Ayer hablábamos de Veracruz, pues ahora vámonos a Colombia. Hay que disfrutarlo. Esta es una oportunidad de vivirla a unos cuantos pasos en el Complejo Cultural Los Pinos. Y ya para despedir, decirles que este domingo es el último día para recorrer la exposición de la colección Gelman Santander. Se va a Santander, va a tener una gira y después sabemos en 2028 regresará a Monterrey, así que prepárense para las largas filas. Bueno, en lo que tú ya tienes experiencia, Saraí, pues nos diste un gran menú para fin de semana, además del fútbol, la cultura siempre abierta para el público. Totalmente, y es que pues van de la mano, lo pudimos ver, también recordarles que hay un montón de exposiciones vinculadas a este Mundial Social, así que pues lo vuelvo a repetir, hay que asomarse a las redes de 11 Noticias, visiten @Campechita, ahí siempre estamos compartiendo lo vibrante que está pues la Ciudad de México por estos días, estas semanas, todavía meses. ¿No? Y además nos diste la primicia de que ya viene la segunda parte de 100 años de soledad de esta serie, inicia el 5 de agosto, vamos a estar muy pendientes, Saraí, de cómo inicia y por supuesto, pues quienes la hemos seguido, sin duda queremos ver la segunda parte. Gracias, Saraí. Que estén muy bien, bonito fin de semana. Igualmente. Pausa. Bueno, pues regresamos de la pausa para hablar de cine. Vamos a relajarnos un poco porque ya es casi fin de semana, Angie, y hay propuestas interesantes. Toñito, siempre un gusto verte y saludarte hoy a la distancia. Buenos días. Hola, Toñito, buenos días. Hola, amigas muy queridas, muchísimas gracias. Y bueno, pues es un fin de semana muy especial donde vamos a tener películas muy importantes para recomendar a nuestros amigos. Así que pues nos arrancamos de una vez y nos vamos a arrancar con una película muy interesante que viene desde República Dominicana. Olivia y las nubes es un trabajo de animación del director Tomás Pichardo, quien a través de pequeñas historias relacionadas con el tema del amor, pues nos lleva a hablar de la realidad latinoamericana, nos lleva a hablar de identidad, nos habla pues de cómo vivimos los latinos el amor, todo a través de relatos pequeños que se van entrecruzando. Bueno, por ejemplo, pues Olivia va buscando digamos, la protagonista va buscando el amor entre las nubes, mientras una persona enamorada de otra, pues la toma y la mete abajo de la cama y no la deja salir. Por otro lado, un hombre enamorado
de una chica que pasa por la calle, de repente ve cómo en su jardín comienza a crecer una planta idéntica a la chica, y así pues con relatos fantásticos acerca del amor, como estamos pudiendo ver en las escenas. Hay diferentes tipos de animación que Tomás Pichardo nos va presentando. Hay animación cuadro por cuadro, animación tradicional, collage, animación a mano, digital, en fin, la película es de una enorme riqueza que la ha llevado a ganar premios internacionales importantísimos en festivales como Locarno, Montreal, también en los premios Platino, y bueno, sin duda estamos ante la película de animación latinoamericana más importante de los últimos años, así que no se la pueden perder esta película, Olivia y las nubes, de Tomás Pichardo, cine dominicano, pues aquí en nuestra cartelera mexicana. Vámonos ahora con un documental bien interesante dirigido por Manuel Cañive, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, en que nos presenta ahora la película Tan cerca de las nubes. En 1971, un año después del Mundial México 70, pues un grupo de chicas de no más de 16 años, pues entraron a un equipo profesional de fútbol, y con más de 100,000 espectadores en el Estadio Azteca en 1971, se rifaron en todos los sentidos para ganar pues el Mundial de Fútbol Femenil. Un partido que, por ejemplo, la Asociación de Fútbol no consideró válido en su momento, y bueno, pues Manuel Cañive, o sea, ahora con pues estas mujeres ya adultas, pues nos presenta un retrato bien interesante de cómo fue pues toda una lucha en contra de prejuicios, en contra pues sobre todo de un machismo feroz en el mundo del fútbol, y pues tomando materiales de archivo, entrevistas y momentos muy emotivos, pues la película ahí está, la pueden ver en una plataforma que termina con X, y que sin duda pues bueno, les va a abrir un nuevo panorama acerca del fútbol. Hace rato que nuestra compañera Saraí hablaba del fútbol posible, ¿no? Pues bueno, aquí hay un ejemplo muy interesante con este documental, Tan cerca de las nubes, de Manuel Cañive. Y pues la película de este fin de semana, y me atrevo a decir que la película del año, es nada menos que La Odisea, de Christopher Nolan. Pues bueno, tomando un texto que tiene más de 3,000 años de antigüedad, pues el maestro Nolan hace suyo un universo muy importante donde pues la puedan ver en la pantalla más grande posible que encuentren. La Odisea de Christopher Nolan pues ya se está perfilando sin duda como la película más importante de este año, queridas amigas. Y además nos dices, Toñito, este gran reparto que tiene, sin duda ya por sí sola la historia, incluso decías todos los elementos posibles, ahí los vamos a poder ver, y el reparto sin duda también siempre es como la cereza en el pastel, porque nos va a permitir disfrutar de una buena película. Oye, Toñito, pero para este fin de semana me quedo, justo por el asunto del fútbol, me quedo con Tan cerca de las nubes, porque además es una manera también de reconocer, Toño, esta labor que hicieron las mexicanas en aquel 1971, y que además hasta la fecha no quiere ser reconocido por la FIFA como un mundial en forma. Así es, pues bueno, eso es una de las muchas injusticias que la película retrata. Además la retrata Angie y Lupita a través de las voces de las propias protagonistas, y eso hace al documental muy emotivo, porque finalmente ellas continuaron con su carrera, ellas ahora son maestras de fútbol, ellas siguen incentivando que las mujeres tomen su lugar en este deporte, pero bueno, por lo visto, y eso ya lo sabíamos, pues hay montones de historias que no conocemos y que están marcadas pues por prejuicios, por machismo, por un manejo exagerada y brutalmente comercial pues del espectáculo futbolístico. Entonces pues ahí está este documental donde vamos a aprender mucho, y además el estilo con el que está dirigido Lupita y Angie es espectacular. Hay una cantidad de material de archivo pues de una historia que pues muchos de nosotros realmente incluso no conocíamos antes de este trabajo, que le llevó muchos años a Manuel Cañive poder terminarlo, y ya lo podemos ver pues en línea, este es en streaming, y pues no se lo vayan a perder, y sobre todo véanlo con toda la familia, es muy importante. Sí, buenísimo. Claro, oye, Toñito, después de Oppenheimer, Christopher Nolan no podía quedarse atrás con una superproducción como la que vamos a ver de La Odisea. ¿Y dónde nos recomiendas verla, Toñito? Porque por todo lo que implica la historia, las actuaciones que bien decía Angie, los elementos que hay. Yo he escuchado que grabó, no sé si toda parte tú nos dices, en formato IMAX. Toda. Y aquí
a dónde nos movemos para verla tal cual o lo más acercado a cómo se grabó esta cinta espectacular? Bueno, mira, Lupita, qué bueno que lo preguntas porque el formato IMAX es un formato que, a diferencia del formato alargado de cine, va hacia arriba y hacia abajo y no te deja ningún campo visual libre. Ya estás dentro de la película. Entonces, busquen las salas que tengan este formato IMAX y, pues bueno, por regresar, y que es algo que Nolan nos está invitando desde hace varias películas, al formato de cine, en la Cineteca Nacional Joco solamente se va a proyectar La Odisea en 35 milímetros, que también se ve y se disfruta de una forma diferente. A mí me tocó una estupenda función en IMAX y sí, realmente es el gran formato para verla y que estés dentro de la película. Pero sí quería remarcar esto, Lupita, además del formato, el reparto y todo, es una película sumamente emotiva, te lleva a pensar cuál ha sido tu odisea, cuándo has escuchado el canto de las sirenas, cuándo has peleado contra gigantes, cuándo has peleado contra ti mismo. Entonces, bueno, no es solamente un gran espectáculo, sino una película de una sensibilidad y de una emotividad enorme y que sí, te tiene al filo de la butaca durante 3 horas y la experiencia es verdaderamente notable. Busquen este formato y bueno, si quieren ver cómo se veía el cine en cine, pues en la Cineteca Nacional Joco, ahí va a estar en 35 milímetros La Odisea de Christopher Nolan, Lupita. Pues excelentes opciones, sin duda claro no nos las podemos perder. Muchas gracias, Toñito. Gracias amigas, nos vemos pronto. Saludos. Sí, buen día, gracias. Hasta pronto. Seguimos. Guillermina Pérez, directora general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto verte y saludarte. Hola, buenos días, muchas gracias. Oye, pues mis vacaciones en la biblioteca se antoja, muy interesante, pero pues yo me quedé pensando, ¿cómo hacemos para explicarle a los niños que las vacaciones se pueden igual de pasar muy bien en una biblioteca que en otro espacio como un curso de verano? Porque pues lo que queremos es dejar un poco atrás los libros, es un gran reto, cuéntanos. Es un gran reto, pero justamente los libros permiten que sean detonantes de imaginación y creatividad. Así que, pues, las vacaciones en la biblioteca, pues, permite que los niños y niñas exploren estos espacios de otras maneras, ¿no? Las bibliotecas, tanto la México como la Vasconcelos, son espacios por sí mismos, súper lúdicos, son espacios que permiten que los niños y las niñas echen a volar su imaginación, tienen salas infantiles que están adecuadas para ellas y ellos, así que es un verano que sale de lo escolar, ¿no? Es un verano que invita a los niños y a las niñas a disfrutar los libros de otras maneras, ¿no? Hay juegos de reto, hay juegos de movimiento, hay talleres que también son de teatro, pero también hay talleres que les permiten, por ejemplo, reflexionar sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, es un verano con muchas actividades, con muchas narraciones, con muchas presentaciones artísticas, que les permite a los niños y a las niñas también poder construir otro tipo de narrativas a partir de lo que viven, a partir de lo que platican también con sus pares y de lo que también viven con los talleristas y las talleristas que están invitados a este verano. Guillermina, ¿cómo estás? Buenos días. Estas actividades Hola, buenos días. Que nos estás describiendo, pues sin duda siempre van orientadas a las edades, porque a veces la edad escolar, pues solemos decir que es entre los 6 y los 12 años, pero siempre pues un poquito más chiquitos ya están incorporados en la dinámica escolar o incluso los adolescentes. ¿Cómo se dividen estas actividades? Y pues sabemos que a veces la demanda es demasiada en estas bibliotecas, en ambas, tanto en la Vasconcelos como en la Biblioteca México, son de cupo limitado. ¿Cómo le pueden hacer papás y mamás que se enteran de estas actividades para poder inscribir a sus hijas e hijos? Pues por un lado no hay inscripciones previas, ¿no? Creemos que los niños y las niñas puedan llegar libremente. Hay varias actividades al día, ¿no? Generalmente en la México están enfocadas hacia fines de semana para que también los papás y las familias, porque esto también es muy importante, ¿no? Las vacaciones a veces se piensa que nada más son para las niñas y para los niños, pero todas estas actividades también están pensadas para que papás, mamás y familias puedan disfrutarlas junto con ellos y ellas, porque para nosotros es muy importante
que los vínculos afectivos se fortalezcan, ¿no? A través de estas actividades. Entonces, hay actividades para bebés de 0 a 5 años, hay actividades para niños de 6 a 12 años y también hay actividades para niños adolescentes, ¿no? O jóvenes, que ya empiezan a ser jóvenes adolescentes de 13 a 17 años. Hay actividades para todos y todas. Creemos que las bibliotecas también son espacios en donde todos caben, todos entran, y que pues las actividades tienen que ser justamente para niñas, niños, adolescentes y sus familias. Guillermina, vamos a hacer un escenario de que pues yo ya me enteré de mis vacaciones en la biblioteca en este verano. ¿Cómo me preparo? ¿Llego? ¿En qué horarios van a estar? ¿Puedo distribuir a los chiquitos según la edad de los hijos que tengan en diferentes talleres? ¿Puedo ir a echar ojito? ¿Me puedo quedar? Les tengo que preparar, no sé, algo para que coman, si podemos estar varias horas. Cuéntanos cómo podría ser esta dinámica ya con las familias dentro de las bibliotecas. Pues, en primer lugar, los invitamos a conocer la cartelera. La cartelera está en todas nuestras páginas de la Biblioteca de México, de la Biblioteca Vasconcelos. Ahí pueden consultar la cartelera para que vean los horarios. Hay horarios diversos, hay horarios en la mañana, pero también hay horarios en la tarde, es decir, actividades que empiezan 11 de la mañana, 12 del día, pero también hay actividades que empiezan a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, para que todo el mundo pueda disfrutarlos. Hay varias actividades, digamos que al mismo tiempo también, entonces pueden ir con hijos e hijas de bebés, pero también pueden ir con hijos e hijas de edad escolar, de 6 a 12 años, y con chicos adolescentes, ¿no? Las bibliotecas tienen la ventaja de que si no entras a un taller por alguna razón, puedes explorarlas de otras maneras. Entonces, siempre hay algo que hacer, no se van a aburrir. Y pues por otro lado también lo que les decía hace rato, ¿no? Las bibliotecas son espacios seguros, espacios de refugio y también espacios que invitan a las familias a vincularse de manera afectiva con sus hijos y con sus hijas. Entonces, este verano no es un verano en donde dejas a la hija o al hijo y regresas horas después por él, sino que es un verano que invita a participar a las familias también, ¿no? Justamente. Sí. Es muy importante porque además de esa manera también se integran no solo en la actividad, sino como familia, fortalecen esos vínculos. Pues, Guillermina, únicamente si nos puedes repetir cuáles son las redes sociales para que, como bien nos está sugiriendo, se puedan consultar estas actividades y se pueda incluso hacer un plan directamente ahí en las bibliotecas. Claro que sí, pueden consultar la cartelera en la página de la Biblioteca de México, también en la página de la Biblioteca Vasconcelos, en el Facebook Biblioteca de México.Ciudadela, en el Facebook de la Biblioteca Vasconcelos.Buenavista, en el Instagram de Biblioteca Vasconcelos y en el X de Biblioteca BiblioMexCDela, así es, y en el X de @BSCLS. Entonces pueden consultar las páginas de la Biblioteca de México y la Biblioteca Vasconcelos. Ahí están las carteleras. Vamos a estar anunciando permanentemente por semana la cartelera semanal para que ustedes puedan estar enterados. Y pues los invitamos a disfrutar un verano divertido. En la Vasconcelos un verano en órbita porque todo va a tener temática del espacio. Y pues a que niñas, niños y adolescentes pues se integren a estas vacaciones en la biblioteca, que no piensen que va a ser aburrido ni claro de la escuela, sino todo lo contrario, ¿no? Va a ser un momento para disfrutar y para que ellos vean que los libros son detonantes de muchísima imaginación y creatividad. Muy bien, ¿hasta cuándo van a estar? Vamos a estar en la Biblioteca de México de mañana 18 hasta el 30 de agosto y en la Biblioteca Vasconcelos del 22 de agosto al 16, del 22, perdón, de julio al 20 de agosto. Muy bien, pues ahí están las fechas. Muchísimas gracias, Guillermina Pérez, directora general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. Buenos días. Gracias, Guillermina. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta. Ya lo escucharon, El Mundo. Ingrid Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días, a la distancia te saludamos. Adelante. Hola, Ingrid. Hola, ¿qué tal, Lupita? ¿Qué tal, Angélica? Muy buenos días a ustedes y también muy buenos días a la audiencia.
En efecto, empezamos en esta ocasión en Estados Unidos porque miren, fue identificado como Michel Broulette, el agente migratorio de la ICE que asesinó al colombiano Joan Sebastián Guerrero en Bedford, Maine, el lunes pasado. Medios estadounidenses informaron que el agente fue identificado por sus propios familiares como un veterano del ejército con problemas de salud mental y un historial de comportamiento violento, antecedentes que ponen en discusión la rigurosidad con la que el Departamento de Seguridad de Estados Unidos investiga a los agentes reclutados. El diario Portland Press Herald habló con la exesposa de Broulette, quien señaló que el agente diagnosticado con trastorno bipolar le confesó ser el autor del asesinato. En contraparte, este jueves habló por primera vez Carolina Rojas Álvarez, esposa del migrante colombiano Joan Sebastián Guerrero, a quien describió como un padre y un hombre trabajador. Se suponía que ese lunes, en la tarde, sería día de estar con papá, pero nunca llegó. Ahora mi hija pregunta por papá y no tengo la fuerza para decirle que papá no vendrá. Y miren, anoche el presidente de Estados Unidos informó, citando informes de las agencias de inteligencia, la CIA y la NSA, que China se habría apropiado del listado de 220 millones de electores estadounidenses para interferir en la elección presidencial del 2020. Resultando en la adquisición ilícita por parte de China de 220 millones de registros de votantes estadounidenses. Dicha información incluye nombres, direcciones, números de teléfono, preferencias políticas y otros datos confidenciales necesarios para registrarse para votar. Discurso dirigido a la nación desde la Casa Blanca, Trump dijo como parte de sus teorías conspirativas que en 2020, cuando fue electo presidente el demócrata Joe Biden, Rusia, China, Corea del Norte e Irán, así como entidades no estatales, tuvieron la capacidad para comprometer la infraestructura de la elección presidencial. Esta noche anuncio la desclasificación y publicación inmediata de información crucial que revela vulnerabilidades alarmantes en nuestra infraestructura electoral. Esta evidencia demuestra que nuestro sistema electoral está peligrosamente expuesto a niveles nunca antes imaginados, a ataques informáticos, explotación e interferencia extranjera. Reiteró su llamado al Senado a aprobar la ley America Safe, que requiere a los votantes demostrar que son ciudadanos al momento de registrarse y presentar una credencial con fotografía al acudir a una casilla. Por su parte, el gobierno de Rusia y de China ya respondió y afirmaron que estas acusaciones sobre la supuesta interferencia electoral, pues en realidad no tienen sustento. Y ahora nos vamos hacia el Caribe, porque Cuba sigue recibiendo ayuda internacional. En esta ocasión llega desde España este apoyo que busca reforzar el suministro eléctrico en un hospital pediátrico. Les contamos más en esta historia. Desde las costas de Badalona, en España, el motovelero Astral de la organización humanitaria Open Arms ha navegado cerca de 8,000 kilómetros, cruzando el mar Mediterráneo, el Océano Atlántico y el mar Caribe para llegar a Quintana Roo, México, su última escala antes de tocar tierra en La Habana, donde entregará ayuda a la población cubana. Llevamos paneles solares, baterías, todo lo que es ese material eléctrico, pero también llevamos insumos médicos para el hospital. Incluso llevamos una donación del Fondo de Cultura de libros infantiles para la biblioteca de la sección oncológica del hospital. Durante el recorrido, el Astral hizo escalas en distintos puertos para sumar apoyos y visibilizar las consecuencias del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla. El principal objetivo es reforzar el suministro eléctrico del hospital pediátrico. Hemos visto cómo esta misma semana se incrementaban las sanciones al pueblo cubano y creo que lo que esperamos es que este tipo de acciones
consigan animar a otros a hacer lo mismo. El viaje no ha estado exento de dificultades. La travesía fue buena hasta llegar realmente al Mar Caribe, en donde con la situación y la climatología que había, para la tripulación ha sido una tarea durísima, adversa. Tras su paso por Quintana Roo, el Astral continuará hacia La Habana, donde permanecerá 5 días para entregar la ayuda humanitaria y participar en actividades con personal médico y organizaciones sociales. Al final es la solidaridad internacional, la sociedad civil, la que hace las tareas que deberían estar haciendo los estados. Esta misión también busca impulsar una mayor movilización internacional. Este tipo de acciones, como el bloqueo norteamericano o el bloqueo israelí sobre Gaza, son ilegales, constituirían crímenes de guerra, y creo que hay que poner justamente eso encima de la mesa para que los gobiernos de una vez por todas se quiten el yugo del imperio norteamericano y se rebelen contra esta situación. El Astral tiene su propia historia. Lo que alguna vez fue un velero privado se transformó en 2015 en una embarcación humanitaria de Open Arms. Desde entonces ha participado en rescates de personas migrantes en el Mediterráneo y ahora escribe un nuevo capítulo al cruzar por primera vez el Atlántico con ayuda para Cuba. 11 Noticias, Sandra Hernández. Y ahora continuamos en nuestro continente porque miren, en Chile 3 personas murieron debido a incidentes relacionados con las fuertes tormentas que causaron inundaciones en zonas rurales y urbanas. El gobierno decretó estado de emergencia preventiva en 10 de las 16 regiones del país, incluyendo Santiago de Chile, la capital, y además ordenó evacuaciones en áreas de riesgo. Más de 650,000 personas se quedaron sin energía eléctrica debido a los fuertes vientos. Chile es afectado este invierno por el fenómeno climático de El Niño. Y en Colombia el gobierno electo, encabezado por el ultraderechista Abelardo de la Espriella, y el gobierno de Israel anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y económicas entre ambas naciones cuando el derechista tome posesión. En una reunión de alto nivel, Tel Aviv y Bogotá definieron una hoja de ruta para que Colombia reaperture su embajada ahora en el territorio ocupado de Jerusalén y se cancelen las visas entre ambos países. En 2024, el presidente Gustavo Petro rompió las relaciones con Israel por el genocidio que comete en la Franja de Gaza. Así lo dijo Petro en mayo del 2024. El presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Nos vamos a otro continente. La Cámara de Representantes de Japón aprobó cambios en la sucesión imperial que mantiene fuera la elección de una mujer como emperatriz. Ante la escasez de varones en la familia imperial, la medida permitirá que sean elegidos familiares lejanos del sexo masculino, antes que permitir que mujeres sean parte de este proceso. Aunque un 80% de la población está de acuerdo en que una mujer pueda ser emperatriz, de acuerdo con una entrevista de la agencia Kyodo, la ley sigue prohibiendo esa iniciativa. Y ahora nos enlazamos hasta Berlín, Alemania, con Juliana González de la Deutsche Welle, analista de la Deutsche Welle. Buenos días, Juliana, te escuchamos. ¿Qué pasa con el rearme? Hola, es un gusto saludarlos desde Berlín. Alemania acelera su apuesta por el rearme en medio de un creciente debate social. En su tradicional rueda de prensa previa al receso de verano, el canciller federal Friedrich Merz defendió el fortalecimiento militar del país y advirtió sobre la amenaza que representa Rusia, afirmando que Moscú podría prepararse para futuras agresiones más allá de Ucrania y para intensificar acciones de guerra híbrida contra infraestructuras europeas. El gobierno alemán se ha propuesto convertir a la Bundeswehr en el ejército convencional más fuerte de Europa, con un presupuesto de defensa que superará los 110.000 millones de euros en 2027 y que financiará nuevos proyectos militares hasta el fin de la década. Sin embargo, este giro en materia de seguridad encuentra cada vez más resistencia. En Berlín, activistas protagonizaron esta semana nuevas protestas contra el fabricante de armamento Rheinmetall, al que acusan de beneficiarse de los conflictos armados y de suministrar armas utilizadas en zonas de guerra.
Las movilizaciones forman parte de una semana de acciones contra la industria de defensa alemana. Al mismo tiempo, crece el número de ciudadanos que buscan evitar cualquier vinculación con el servicio militar. Solo en el primer semestre de 2026 se registraron casi 5.900 solicitudes de objeción de conciencia, una cifra que ya supera ampliamente la de todo el año pasado. El aumento coincide con la entrada en vigor de la nueva ley de servicio militar que obliga a los jóvenes varones a someterse a evaluaciones para un eventual reclutamiento voluntario. Así, mientras Berlín impulsa el mayor esfuerzo de defensa desde la posguerra, también aumentan las voces que cuestionan el rumbo militar que está tomando Alemania. Y con esta información me despido de todos ustedes desde los estudios de DW y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Juliana, por este reporte. Y bueno, con esto terminamos la información internacional. Pues bien, el repaso que nos haces por el mundo, Ingrid, lo que está pasando en Cuba, importante destacar esta labor que nos has compartido de este motovelero astral de esta organización Open Arms. Están en camino a Cuba y es que recordar que particularmente esta semana volvieron a tener un apagón muy importante en la isla, entonces la ayuda que ellos llevan pues con suministros, paneles solares, algunos materiales eléctricos, va a resultar pues bastante importante para la isla en estos momentos. Sí, así es. La verdad es que, bueno, fue una iniciativa entre varias organizaciones, no solo Open Arms, fueron varias, como 6 o 7 organizaciones, y además es muy importante lo que mencionas de este último apagón, porque las autoridades cubanas informaron en la semana que este problema no está tanto relacionado con las deficiencias logísticas que puedan tener en la isla, que además también son causa del bloqueo, sino específicamente por el bloqueo energético, ¿no? O sea, porque recordemos que Estados Unidos, en este afán de luchar contra la isla y contra Cuba, la que ha establecido como supuestamente el origen de la izquierda a nivel internacional, ha acusado que los problemas de la población en términos de suministro eléctrico, dice Marco Rubio, son culpa del propio gobierno, pero pues omiten convenientemente señalar que en realidad pues si ni siquiera puede entrar combustible a la isla, ¿cómo va a ser posible que puedan garantizar luz eléctrica 24/7? Y aún así tienen muchos avances, por ejemplo, en el uso de la energía solar para tratar de darle energía eléctrica a la población, ¿no? Claro. Sí, se ve complicado. ¿Cómo entendemos, Ingrid, esta teoría de la conspiración que da a conocer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tema electoral, cuando vemos que sus índices de aprobación pues están cayendo, parte de su estrategia para recuperar lo perdido? Sí, pues, o sea, pienso que la lectura obvia es esta parte de que estamos a unos meses de las elecciones, pero también hay otra cosa que creo que es importante señalar, que tiene que ver con los procesos judiciales abiertos, o algunos ya se han ido cerrando, en contra de quienes participaron en la toma del Capitolio, este evento pues muy violento, ¿no? De enero del 2020, cuando justo pues acusaron esta supuesta interferencia extranjera. Entonces también me parece que es importante señalar eso, que hay un tema judicial detrás. Por cierto, es un dato interesante que algunos de los que participaron en estos eventos ya les dieron algunas penas, carcelarias muy cortas, de 5, 6, 7 años máximo, en comparación con unos manifestantes de hace unos meses. Recordemos todas las manifestaciones afuera de las oficinas del ICE, que les dieron hasta 100 años de prisión por haber lanzado fuegos artificiales, solo fuegos artificiales, no hacer absolutamente nada más, afuera de unas instalaciones del ICE, ¿no? Entonces también está ese tema judicial detrás y, los propios juicios contra Donald Trump, ¿no? Claro, exacto, es lo que te iba a decir, que este tema de la toma del Capitolio alcanzó al mismo presidente sometido a juicio por lo ocurrido y bueno, finalmente pues ahí están los resultados. Así es. Insurrección, ¿no? Sí. Oye, Ingrid, peligroso también lo que nos contabas sobre el restablecimiento de las relaciones entre Colombia e Israel, al menos es lo que anuncia el presidente electo, y no solo por este restablecimiento, sino por lo que puede significar la injerencia de Israel en un país latinoamericano como Colombia. Sí, la verdad es que yo creo que ese es como uno de los temas que tenemos pendientes, ¿no? La injerencia israelí en toda América Latina,
porque vemos que aprovechan absolutamente cualquier tipo de pretexto. Ahí está la injerencia en Venezuela, por ejemplo, a partir de los terremotos dobles de hace unas semanas, ¿no? Pero en el caso, además, colombiano, o sea, tanto lo que señalas es importante, pero incluso también la cuestión simbólica, ¿no? O sea, Abelardo de la Espriella y su gabinete dijeron que van a trasladar la embajada que se encontraba en Tel Aviv, la van a trasladar a Jerusalén. Eso es importante porque Jerusalén es parte de estos espacios ocupados que están en disputa y que los palestinos pelean como tierra palestina, tanto por su nivel de, digamos, sagrado, como pues por la cuestión histórica, ¿no? Entonces, que Colombia, además de reabrir su embajada, la abra en Jerusalén, pues es también un respaldo muy, muy grande al gobierno de Israel, ¿no? Y hasta esta ocupación, como bien lo dices, ¿no? Es un respaldo al gobierno de Israel, pero particularmente en las acciones que está teniendo contra la población y los territorios palestinos. Sí, exacto. Oye, David Michel Broliet es el agente migratorio de ICE que asesinó al migrante colombiano. Quisiéramos ver esta capacidad de respuesta para saber quiénes son los responsables de tantas agresiones contra las personas migrantes. En todos los casos, Ingrid, México tiene su expediente abierto en los Estados Unidos con los lamentables hechos que todos conocemos y que ustedes nos han compartido aquí en la sección internacional, pero siempre nos topamos con este freno de la justicia. Hay justicia también a modo en los Estados Unidos y de acuerdo a los intereses que marca directamente la Casa Blanca, pero lo que queremos siempre es dar el siguiente paso, ¿no? La justicia, tanto para las personas que fallecen como para sus familiares. Vamos en esa ruta. Pues me parece que habrá que ver cómo se desenvuelven los procesos judiciales. Yo creo que hay malos antecedentes, ¿no? Cuando México ha intentado hacer algunas demandas, la verdad es que la justicia estadounidense no siempre responde como debería, cumpliendo incluso sus propios estándares. Pienso, por ejemplo, en el caso relacionado con las empresas de armas, ¿no? O sea, cuando México denunció ante autoridades judiciales que las armas que utiliza el crimen organizado en nuestro país salen de Estados Unidos y se comercian desde allá, y recordemos que los tribunales rechazaron esa demanda por parte de México. Sí. Entonces sí es una situación, la verdad, compleja a nivel judicial. Bueno, pues ya lo estaremos revisando contigo y por lo pronto pues muy pendientes de también las implicaciones que pueda tener toda esta estrategia que sigue el presidente de los Estados Unidos, el impacto electoral, porque pues sus votantes lo siguen apoyando, aunque para los demócratas representa un reto mantener por lo pronto ahí el tema en la Cámara de Representantes. Muchas gracias, Ingrid, te vemos pronto. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Gracias, buenos días. Pues así el panorama, así el mundo que no deja de girar, aunque tengamos época mundialista. Hablemos de sargazo. Miren, en las costas de Quintana Roo navegan alrededor de 90,000 toneladas de esta alga que tiene sus ventajas. Hay un uso que se le puede dar, la reutilización de la misma tiene beneficios, pero mientras en las playas que están esperando a millones de visitantes, pues ahí está la presencia, llegan más de 9,000 toneladas. La problemática se está enfrentando por parte de las autoridades, la Secretaría del Medio Ambiente está tomando las acciones pertinentes y hay una meta que se han fijado, recolectar en alta mar este sargazo para evitar que llegue en estos momentos a las costas y a las playas, específicamente de Quintana Roo. Van a instalar plantas de procesamiento para poder convertir este sargazo en un biofertilizante. Escuchemos a la titular de Medio Ambiente, Alicia Bárcena. Nuestra meta es recolectar 2,500 a 6,000 toneladas. Con el barco que tiene la Marina, con otro que está trayendo del Pacífico, para poder recolectarlo en alta mar, porque una vez que llega el sargazo a la playa, genera ácido sulfídrico y se pudre el sargazo, y ya es tóxico. Entonces, al pescarlo en alta mar, podemos entonces lograr un procesamiento del sargazo. Hay una planta pequeña pero muy eficiente en Puerto Morelos con la que ya estamos trabajando. Bueno, pues entre las medidas para enfrentar este problema, el problema que está representando el sargazo en las costas mexicanas, hay que comprometer a todas las entidades involucradas. Hablamos de turistas, sí, de hoteleros, sí, de autoridades. Hay que recolectar y sobre todo aprovechar esta alga para elaborar, dicen las autoridades, productos pues también derivados innecesarios. Alicia Bárcena nuevamente.
queremos crear un parque de economía circular en Puerto Morelos, donde se trate el sargazo, y ya hay varias empresas que han manifestado su interés para producir biomasa, energía y productos. Digo, ya se producen hasta zapatos con el sargazo. Así es que, bueno, zapatos no, pero chanclas o ¿cómo se llama? Sandalias, ¿no? Bueno, mire, además precisamente de esta contaminación en ríos, en Iztapalapa está este fenómeno de la inundación, daña propiedades y también contamina residencias. Es por ello que el gobierno también va a realizar obras de solución. Vamos a ver la historia. Después de años de espera, en Iztapalapa se realizan obras hidráulicas para evitar inundaciones severas en avenidas, calles y casas, que también afecta a peatones, usuarios del transporte público y privado al oriente de la Ciudad de México. Nos beneficia porque hemos estado por años sufriendo de inundaciones, teniendo problemáticas en nuestras casas, en nuestras calles. Y hay muchas inundaciones, eso nos perjudica a todos, porque no podemos salir al mercado, no podemos salir a la tienda. Las obras incluyen la construcción de un colector de 1.2 kilómetros de largo en la colonia República Federal, por debajo del trazo del metro, para evitar inundaciones en la zona de Iztapalapa. La construcción del colector tendrá una inversión de 99 millones de pesos con un avance del 50% y dará salida a alrededor de 6 metros cúbicos de agua por segundo. Caso de la construcción de los tanques Tormenta, el costo de la obra es de 107 millones de pesos y tiene un avance del 45%. Es para todos los que vivimos aquí, que ya no se inunde, y pues estamos pasando un poco rato de que no tenemos para allá para pasar, pero es un beneficio para todos, porque ya no se va a inundar. Estos tanques mantendrán el líquido de lluvia, lo regularán y liberarán de forma paulatina para evitar inundaciones. También enviarán el líquido hacia el vaso regulador, el salado, que fue desasolvado para duplicar su capacidad y desemboque en el emisor oriente y al drenaje profundo. Estas obras estaban consideradas de terminarse antes, pero dado lo complejo por su construcción y de las lluvias, que este año también se nos adelantó la temporada de lluvias, se prevé que estas obras concluyan el 14 de agosto de este año. Con imágenes de Eduardo Zamudio y José Navarro, 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. Bueno, pues este es un problema que se vive para algunas personas de manera cotidiana, pero sobre todo que se intensifica en la época de lluvias. Sí, también está muy relacionado, y lo hemos platicado aquí muchas veces, pues con las acciones que llevamos también como ciudadanas y como ciudadanos, y que tiene que ver particularmente pues con no tirar basura en la calle, pero también importante separar nuestros propios residuos. Desde casa podemos hacer mucho, aunque pareciera que el asunto de las inundaciones no nos compete a las familias, no, sí también, porque tiene que ver la manera en la que estamos tratando los residuos, y de esta manera pues evitamos también que lleguen a las calles, a las coladeras, en donde el problema de las inundaciones pues radica también ahí, en los residuos y en la basura. Y las obras son fundamentales para ello. El túnel emisor oriente es una gran obra muy importante, que lo que nos está permitiendo precisamente es resguardar parte de esa agua, desviarla a los canales que se necesita. Y miren, las tareas de purificación de la misma sabemos que no son sencillas, para que la cantidad de agua que se necesita, sobre todo en el oriente de la Ciudad de México, llegue por las vías necesarias y en la cantidad que se está necesitando para evitar la presencia de pipas, que aunque gratis, pues siempre resultan un problema para las personas que viven en las partes altas del oriente de Ciudad de México. Las obras sí se necesitan, se han hecho grandes, importantes obras aquí en Ciudad de México para poder lograr esta distribución del agua, pero sí es un problema la contaminación que existe en los ríos y que está derivando precisamente también efectivamente de la gran cantidad de residuos que se convierten después en basura, y que pues ahí tenemos una labor muy importante nosotros que hacer como ciudadanos, no solo las autoridades, así que manos a la obra en ese tema. Así es, ahora vamos a conocer la información más relevante a nivel nacional de las últimas horas. Golpe a las redes criminales dedicadas al robo de hidrocarburos.
Elementos de la Marina y de la Fiscalía Mexiquense capturaron a David, identificado como el mayor líder huachicolero en el Estado de México. Tenía una orden de aprehensión por homicidio calificado. También es señalado de extorsión, narcomenudeo y cobro gota a gota con presencia en varios municipios del Estado de México. La detención fue realizada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la capital del país. Integrantes de la CENTE Ciudad de México reactivaron las movilizaciones en la capital del país al realizar un mitin frente a las instalaciones de la Autoridad Educativa Federal en la calle Isabel la Católica. Denunciaron un incumplimiento de acuerdos como la basificación de docentes y la homologación de prestaciones. ¡No puedes Previo a ser recibidos por las autoridades, se registraron tumultos y empujones. Tras el encuentro, el magisterio disidente informó que algunas de sus demandas fueron parcialmente cumplidas, como la integración de una lista de docentes basificados. Finalmente acordaron una nueva reunión para el próximo 23 de julio. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos será el encargado de proponer a las personas expertas independientes que participarán en las investigaciones del caso Ayotzinapa, informó el gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que las nuevas líneas de investigación en las que trabaja la Fiscalía General de la República han dado resultados. Pero el asunto aquí es la investigación o el giro o la nueva visión de la investigación que estamos haciendo, que está dando muchos resultados. No los podemos dar a conocer todavía por respeto a los padres y a las madres de Ayotzinapa y además a la propia investigación que se está haciendo. 11 Noticias. Bueno, pues entonces vamos ahora a hablar sobre pues el próximo regreso a clases que va a ser el 31 de agosto. Es así como va a iniciar ya el ciclo escolar 2026-2027, sí. Pero les queremos recordar que hay que checar la lista de útiles escolares, importante para que la revisen y ahí puedan tener los elementos que se necesitan para este retorno a clases. Por lo pronto, pues nos vamos, va a iniciar la conferencia matutina, no está en Ciudad de México. Así es, está en Tulum, Quintana Roo. Bueno, pues ahí estamos observando y escuchando, termina la conferencia matutina por parte o encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo hace desde Tulum, Quintana Roo. Escuchamos un informe pues preciso sobre las acciones particularmente de seguridad que se realizan en esa entidad. Y mire, le tenemos información que se acaba de generar hace unos momentos y es que se registró un sismo. El Servicio Sismológico Nacional está haciendo los ajustes necesarios, pero la información preliminar que proporciona es de magnitud 6.8 y tendría su epicentro en Huixtla, Chiapas. Fue a las 8 de la mañana con 48 minutos. Al respecto sobre esto, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que el movimiento sí se percibió en algunas regiones de esa entidad. Hablamos de Oaxaca. También indicó que se activaron, los protocolos de revisión y monitoreo en las diferentes regiones y hasta el momento no se reportan afectaciones. Eso en lo que respecta a Oaxaca. Por lo pronto está ahí el reporte del Sismológico Nacional. Es un sismo con epicentro en Huixtla, Chiapas, 8 de la mañana con 48 minutos. La magnitud es de 6.8, ha emitido otras alertas, son de menor intensidad, una de 7.4, esto al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, es posterior a este primer evento, y también de 5.2 ahí mismo en Huixtla, Chiapas, pero el mayor, el que se presentó a las 8.48, es de magnitud 6.8. Por lo pronto, pues le seguiremos informando la información o lo que se den, los datos que se den a conocer por parte de las autoridades, información oficial y verificada para que usted la tenga a la mano. Vámonos con otros asuntos que le queremos compartir porque mire, el gobierno de México anunció que se van a destinar más de 20,000 millones de pesos, esto para el saneamiento y la restauración de los ríos contaminados, los que están considerados los más contaminados de todo el país. Les contamos en la siguiente historia. Más de 20,000 millones de pesos serán invertidos para rescatar los ríos Atoyac, Lerma, Santiago y Tula, 3 de los afluentes más contaminados del país.
El proyecto del gobierno federal busca mejorar la calidad del agua para más de 25 millones de personas en 10 estados y 61 municipios. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el deterioro de estos ríos es consecuencia de 4 factores. Drenajes municipales o drenajes de asentamientos humanos que llegan directo al río, sin tratamiento. Número 2, descargas industriales. Industrias pequeñas, medianas o grandes que no cumplen con la norma, no tienen plantas de tratamiento y descargan directamente a los ríos. Número 3, basura. Y número 4, asolve. Como parte de este plan, solo este año se prevé la construcción de 10 plantas de tratamiento, la rehabilitación de otras 23, la instalación de estaciones de monitoreo, la construcción de colectores, jornadas de limpieza y acciones para eliminar las descargas irregulares y tiraderos clandestinos. Y es que en México alrededor del 70% de los ríos y cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación, en gran medida por descargas de aguas residuales, desechos industriales y basura. Hasta ahora, las autoridades han inspeccionado 280 empresas en los ríos Atoyac, Tula y Lerma Santiago, y como resultado han impuesto 56 millones de pesos en multas y realizado 8 clausuras, principalmente al sector textil. Ya identificamos el problema, ya visitamos 89 empresas en el Atoyac, 63 en Tula, 128 en Lerma, y les hemos impuesto en multas de 56 millones de pesos a todas las que hemos visitado, 8 clausuras, y de ahí muchas de ellas han sido del Atoyac. Además, las inspecciones han permitido detectar la presencia de metales pesados en algunos afluentes, cuya procedencia ya está siendo rastreada para frenar las descargas de las industrias responsables. Sí hemos encontrado metales pesados, por supuesto. Y lo interesante es que estamos detectando de dónde provienen los metales pesados, de qué industrias están proveniendo. Las industriales son fundamentales porque ahí es donde vienen metales pesados, realmente productos tóxicos, y en el Lerma es uno de los ríos que tenemos ese problema. Así es que sí, y sí se está limpiando, y por supuesto con plantas de tratamiento ya de mayor generación para poder tratar estos metales pesados. El programa también incluye la restauración de casi 5,000 hectáreas de bosque, el desasolve de tramos de los ríos y la construcción de parques públicos, con el objetivo de devolver estos espacios a las comunidades y reducir años de deterioro ambiental. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Y como le mencionábamos, pues hay información que se va generando conforme pasan los minutos. La Comisión Federal de Electricidad informó sobre pues este sismo registrado a las 8 de la mañana con 48 minutos con origen en Huixtla, Chiapas. La comisión indica que no se reportan afectaciones en las redes de transmisión ni en las de distribución a consecuencia de este evento sísmico. Tampoco el sistema de generación se ha visto afectado, es lo que está reportando la CFE, y se mantiene una revisión en los centros de monitoreo, información confirmada por la Comisión Federal de Electricidad. Vámonos con otros temas. Mire, el Instituto Mexicano del Seguro Social implementó la e-firma, esto como único certificado digital válido para la realización de afiliaciones y vinculación de representantes legales. Señala el Seguro Social que será exclusivamente mediante escritorio virtual, y con esto se estaría derogando el uso del número patronal de identificación electrónica y su certificado digital expedido por el mismo IMSS. Vale la pena señalar que el IMSS menciona que la instrumentación de la e-firma producirá los mismos efectos legales que los documentos presentados con firma autógrafa y tendrán el mismo valor probatorio. Es lo que indica este acuerdo que fue publicado ya en el Diario Oficial de la Federación, y este acuerdo entró en vigor pues ya desde el 17 de julio, es lo que está informando el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a la e-firma. Bueno, pues es así como llegamos al final de este espacio informativo. Agradecemos a quienes se conectan a través de nuestras redes sociales
Aprovechamos para mandar saludos hasta Tlaxcala, también nos saludan desde California en Estados Unidos, por supuesto a quienes nos siguen también desde Texas, les enviamos un grato saludo desde aquí y les recordamos que pueden seguirnos ahí en las redes sociales, suscribirse a nuestra campanita particularmente en YouTube, también a quienes nos siguen desde Radio Instituto Politécnico Nacional, pues también agradecemos que nos hayan acompañado, les recordamos que la señal pues sigue precisamente la de Canal 11, seguimos en sedes alternas, pero la programación ya está disponible en los horarios habituales, por ello pues les exhortamos a que sigan nuestra programación habitual. Por lo pronto, gracias por habernos acompañado, que tenga un excelente fin de semana. Buenos días.